Y en más, un tribunal federal dictó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso. Ángel Hernández con toda la información. Ángel, adelante. En las sombras de una nación marcada por el dolor, donde la equidad parecía un susurro perdido, los caminos de México esconden verdades que el viento teme revelar. Ayer, 6 de junio de 2025, un silencio inquietante envolvió las celdas del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez. Allí, entre muros de concreto endurecido y rejas desgastadas por el tiempo, Luis Cárdenas Palomino, un nombre que durante años evocó autoridad y temor, recibió la decisión largamente esperada: una orden de confinamiento formal. A sus 59 años, con un rostro surcado por las elecciones que tomó y los beneficios que obtuvo, este exmiembro de la Policía Federal, antes inalcanzable, ahora enfrenta las consecuencias de un pasado que empaña las crónicas recientes de México. Pero esto no es solo el cierre de una vida, es el inicio de una verdad que luchó por emerger, un relato de deshonestidad, conflicto y negligencia que se remonta al mandato de Felipe Calderón, un tiempo que dejó heridas profundas en el espíritu del país. Dale like si crees que la verdad merece brillar en México. Las calles de Texcoco, Chimalhuacán, Ciudad Juárez y otras regiones aún guardan el recuerdo de días donde la inquietud era una presencia constante, un compañero silencioso que acechaba en cada rincón. Eran los años de la batalla contra el desorden, un término que Felipe Calderón proclamó con gran entusiasmo en diciembre de 2006, apenas días después de asumir el liderazgo. Con un despliegue de miles de soldados y oficiales, prometió restaurar el orden frente a las redes ilícitas, un desafío que resonó como una llamada a las armas. Entre los líderes de esa iniciativa estaba Cárdenas Palomino, un oficial que ascendió desde las bases hasta convertirse en director de seguridad regional de la Policía Federal, bajo la guía de Genaro García Luna, el estratega de las políticas de orden de ese gobierno. Juntos, dirigieron acciones que juraban limpiar al país de la plaga del caos, pero las pruebas que hoy surgen dibujan un panorama distinto. Un sistema corrupto desde su núcleo, donde el poder se intercambiaba con sangre, riqueza y mutismo. La trayectoria de Cárdenas Palomino comienza en los caminos de la Ciudad de México, donde en los años 80 y 90 se formó como oficial, un joven determinado que pronto encontró su lugar en una institución plagada de irregularidades. Su ascenso fue rápido, alimentado por su devoción inquebrantable a García Luna, quien lo llevó al centro del poder cuando el Partido Acción Nacional, PAN, tomó el control en 2000. Desde su despacho en la Secretaría de Seguridad Pública, Cárdenas Palomino supervisaba operaciones que dejaban tras de sí un rastro de tensión. Detenciones sin fundamento, declaraciones forzadas bajo presión y comunidades aterradas por el estruendo de botas y aeronaves en la noche. Uno de los episodios más sombríos ocurrió el 27 de abril de 2012, en los últimos meses del mandato de Calderón. En una vivienda en el Estado de México, 12 agentes bajo su mando irrumpieron sin autorización legal, deteniendo a Eduardo y Ricardo Estrada Granados. Los hermanos, según relatos recopilados años después por grupos de defensa, fueron sometidos a tratos severos. Golpes con herramientas duras, asfixia con materiales plásticos, descargas eléctricas y advertencias de daño para que aceptaran declaraciones falsas que los vincularan con una red criminal. Este no fue un caso aislado. Fue parte de un método que Cárdenas Palomino estableció, usando la fuerza como medio para acallar voces, crear culpables y mantener el dominio. Sin embargo, el asunto que lo llevó a su actual situación tiene raíces más profundas. Un escándalo que cruza fronteras y aún resuena como un lamento persistente. La Operación Veloz y Silenciosa. Entre 2006 y 2011, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, de Estados Unidos, permitió que más de 2.000 instrumentos de combate ilegales cruzaran la frontera hacia México, con la supuesta intención de seguir su rastro hasta los líderes de las redes ilícitas.
No obstante, la mayoría de estos instrumentos se perdieron en un abismo de descuido, apareciendo después en escenas de actos violentos. Tiroteos en Ciudad Juárez, enfrentamientos en Michoacán, emboscadas contra fuerzas de orden en Sinaloa. Las pesquisas recientes han descubierto que Cárdenas Palomino, en su rol de alto mando, dejó de actuar contra esta operación, ignorando reportes que llegaban a su escritorio sobre el flujo descontrolado de armamento. Documentos revelados por el gobierno estadounidense muestran que conocía el programa y, en lugar de detenerlo, permitió que los instrumentos alimentaran el conflicto que su gobierno decía enfrentar. Uno de esos objetos, un rifle AK-47, calibre 7.62, fue conectado al fallecimiento de un agente de la DEA en un choque en 2011, un evento que marcó un cambio irreversible en la percepción global de la batalla contra el desorden. El impacto de estas decisiones fue catastrófico, una ola de violencia que arrasó con la tranquilidad de México. Durante el mandato de Calderón, el país se transformó en un terreno de lucha, donde los enfrentamientos ligados a las redes ilícitas dejaron más de 250,000 fallecidos, según estimaciones independientes, y decenas de miles de desaparecidos, cuyos rostros aún observan desde pancartas desgastadas en las calles. En Michoacán, la Operación Conjunta de 2006, lanzada apenas 10 días después de la asunción de Calderón, dejó un saldo de pueblos bajo control militar, campos abandonados y comunidades devastadas por el cruce de fuego. Cárdenas Palomino, como ejecutor de estas políticas, fue acusado de inventar responsables para respaldar los resultados, empleando tratos severos y detenciones sin base para inflar las cifras de logro que el gobierno presentaba al pueblo. Testigos han descrito cómo, en incursiones nocturnas, sus agentes irrumpían en hogares modestos, sacando a familias de sus lechos, agrediendo a hombres, mujeres y niños por igual, todo bajo el pretexto de una lucha que nunca triunfó y que, en muchos casos, parecía favorecer a las redes aliadas. Tras el fin del mandato en 2012, Cárdenas Palomino no se desvaneció ni enfrentó las consecuencias de sus acciones. En lugar de responder, se movió a círculos privados, asociándose con Adamantium, una firma de seguridad vinculada a Ricardo Salinas Pliego, un magnate mexicano con intereses en telecomunicaciones, comercio y medios. Este cambio levantó sospechas inmediatas. ¿Estaba usando su influencia para proteger intereses personales o limpiar la riqueza acumulada durante su tiempo en el poder? La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, congeló sus cuentas bancarias en septiembre de 2024, tras detectar movimientos financieros irregulares que sugieren manejo indebido de fondos, incluyendo transferencias a lugares como las Islas Caimán y Suiza, que podrían estar relacionadas con pagos recibidos durante su etapa como oficial. Estas revelaciones han añadido una capa más al expediente que ahora lo mantiene confinado. Un expediente que crece con cada relato y cada documento recuperado. El sendero hacia su confinamiento formal no fue sencillo ni veloz. Durante años, Cárdenas Palomino evadió la equidad, protegido por una red de influencias que incluía antiguos compañeros de la Policía Federal, funcionarios deshonestos y conexiones políticas que alcanzaban los niveles más altos del gobierno anterior. En 2024, una orden de captura fue emitida por un juez federal, pero el proceso se detuvo cuando un tribunal de apelación en Hermosillo tuvo que intervenir para reactivar el caso, superando intentos de resguardarlo con recursos legales y presiones políticas. El 6 de junio de 2025, un juez federal finalmente dictó la orden de confinamiento formal, un éxito atribuible a una investigación detallada que desentrañó pruebas ocultas durante más de una década, reportes exhaustivos, relatos de afectados, grabaciones telefónicas interceptadas y documentos revelados por agencias internacionales fueron esenciales para desmantelar su inmunidad. Esta operación, tejida con paciencia, valentía y una precisión meticulosa, expuso cómo Cárdenas Palomino no solo dejó de actuar contra el desorden, sino que lo facilitó, convirtiéndose en un pilar de la deshonestidad que ensució el gobierno de Calderón y dejó un legado de sufrimiento.
El caso de los Estrada Granados es solo un ejemplo entre las decenas de denuncias que han surgido en su contra. En 2008, durante una operación en la Sierra de Guerrero, se informó que sus agentes detuvieron a un grupo de campesinos acusados de lazos con el cártel de los Beltrán Leiva. Los sobrevivientes relataron cómo fueron suspendidos de los brazos con cuerdas, sometidos a descargas con cables conectados a baterías de vehículo y obligados a confesar bajo la amenaza de agredir a sus esposas e hijas frente a ellos. Estas prácticas, según expertos en derechos, fueron parte de una estrategia para justificar la militarización de regiones enteras y obtener recursos adicionales del gobierno federal, recursos que a menudo terminaban en manos de los mismos funcionarios. Se estima que Cárdenas Palomino estuvo involucrado en al menos 50 casos documentados de abusos, muchos de los cuales permanecieron sin castigo hasta que la presión social y las pesquisas internacionales comenzaron a revelar la verdad. La operación veloz y silenciosa sigue siendo el núcleo de su declive. Testigos protegidos, muchos de ellos exagentes de la Policía Federal que decidieron romper el silencio, han declarado que Cárdenas Palomino recibía informes mensuales sobre el ingreso de instrumentos de combate, pero ordenaba a sus subordinados ignorarlos, alegando que eran directivas superiores. Estas afirmaciones apuntan a una cadena de mando que podría llegar a los niveles más altos del gobierno de Calderón, aunque el exmandatario ha negado cualquier conocimiento o participación, insistiendo en que confiaba en sus subordinados. Los instrumentos perdidos en la operación se convirtieron en herramientas de daño. Un fusil Barrett .50 fue empleado en un ataque contra un convoy militar en Sinaloa en 2010, matando a 5 soldados y dejando a otros con heridas graves. Pistolas Glock aparecieron en enfrentamientos de migrantes en Tamaulipas, donde decenas de cuerpos fueron hallados en fosas ocultas, y rifles AR-15 fueron recuperados en choques en Nuevo León, donde redes como los Zetas consolidaron su dominio. Cada disparo, cada vida perdida, lleva la marca de una omisión intencional, una decisión calculada para proteger intereses que trascendían la seguridad nacional. La comunidad mexicana, dividida entre esperanza y escepticismo, ha respondido con una mezcla de alivio y enojo contenido. En las calles de Texcoco, donde los comerciantes aún recuerdan las presiones de las redes fortalecidas por esos instrumentos, se organizaron vigilias con velas y carteles que decían «Equidad ahora». Una madre, cuyo hijo fue arrebatado en 2009 con un arma trazada a veloz y silenciosa, lloró frente a las cámaras, demandando que se investigue a todos los involucrados, desde los agentes de base hasta los líderes que desviaron la mirada. Sin embargo, el temor persiste. Grafitis en muros de barrios humildes advierten que la amenaza no termina, sugiriendo que las redes de Cárdenas Palomino podrían aún operar en la oscuridad. En plataformas digitales, los términos Xiqui Equidad para México y Xi Cárdenas cae han inundado las pantallas, reflejando un pueblo ansioso por rendición de cuentas, un pueblo que exige respuestas a interrogantes que han quedado suspendidas en el aire por demasiado tiempo. El proceso judicial que lo llevó a Altiplano fue una tarea colosal, una batalla contra el tiempo y la influencia. Agentes encubiertos, muchos arriesgando sus vidas, recolectaron pruebas durante años, enfrentándose a amenazas, sobornos y ataques. Documentos obtenidos de la ATF revelaron mensajes electrónicos donde Cárdenas Palomino discutía con funcionarios estadounidenses sobre la logística de la operación, confirmando su conocimiento y participación activa en la coordinación. Afectados como los Estrada Granados, tras años de silencio por miedo a represalias, aportaron relatos que detallan los tratos severos, incluyendo marcas en sus cuerpos que aún portan como cicatrices visibles de un pasado que no pueden borrar. Fotografías de lesiones, informes médicos y grabaciones de audio donde se escuchan los lamentos de los detenidos fueron presentados ante el juez, pruebas irrefutables de un sistema que operaba fuera de la ley. Esta pesquisa, tejida con hilos de coraje, determinación y una voluntad firme de justicia, logró lo que parecía inalcanzable.
romper el escudo de inmunidad que protegía a uno de los hombres más influyentes de la era Calderón. Ahora, en su celda en Altiplano, Cárdenas Palomino enfrenta un futuro incierto, rodeado de las mismas estructuras que alguna vez ordenó erigir para otros. Los cargos por negligencia en la operación veloz y silenciosa y tratos severos podrían sumar décadas de confinamiento, pero las familias de los afectados exigen más que un castigo individual. Quieren saber quiénes lo resguardaron, quiénes se beneficiaron de su deshonestidad, quiénes recibieron las sobras de un festín de poder construido sobre el sufrimiento del pueblo. En Altiplano, donde también están confinados líderes como Joaquín El Chapo Guzmán y otros jefes de redes, su nombre se suma a una lista de figuras que cayeron, pero el pueblo se pregunta, ¿es esto suficiente? La batalla contra el desorden dejó una nación fragmentada, con ciudades marcadas por el luto y comunidades que aún buscan a sus desaparecidos en terrenos abandonados y corrientes contaminadas. La captura de Cárdenas Palomino es solo un paso en un camino largo hacia la restauración, un sendero que exige desmantelar las estructuras de poder que permitieron que hombres como él prosperaran. Mientras tanto, las secuelas de su legado siguen presentes. En Michoacán, familias de los afectados por la operación conjunta han iniciado marchas silenciosas, llevando fotos de sus seres queridos y exigiendo que se abran los archivos ocultos de aquel periodo. En Guerrero, comunidades indígenas que sufrieron las operaciones de 2008 han formado grupos para documentar cada agravio, cada ausencia, cada vida perdida, con la esperanza de que la equidad no se detenga. En la Ciudad de México, activistas han establecido mesas de apoyo para recolectar relatos de quienes fueron maltratados por agentes bajo el mando de Cárdenas Palomino, creando un archivo vivo de resistencia. Estas acciones, aunque modestas, son señales de un pueblo que no está dispuesto a olvidar, que exige que cada responsable enfrente su destino. El caso de Cárdenas Palomino también ha reavivado el debate sobre la batalla contra el desorden. Especialistas señalan que esta estrategia, lejos de debilitar a las redes, las fortaleció, permitiendo que grupos como el Cártel de Sinaloa y los Zetas se expandieran, alimentados por los instrumentos de veloz y silenciosa y la deshonestidad interna. Informes globales han criticado la falta de supervisión en las acciones de la Policía Federal, destacando que millones de dólares en fondos extranjeros, destinados a combatir el caos, terminaron en manos de funcionarios deshonestos. Cárdenas Palomino, como parte de esa maquinaria, representa un emblema de lo que falló, un recordatorio de que la inmunidad tiene un costo humano inmenso. En Altiplano, el día transcurre con una rutina monótona para Cárdenas Palomino. Sus representantes legales han presentado apelaciones, argumentando que las pruebas son circunstanciales, pero los jueces han rechazado estos intentos, destacando la solidez de los relatos y los documentos. Fuera de la prisión, sus antiguos aliados guardan silencio, temerosos de ser los próximos en caer. En las calles, el pueblo sigue esperando, con la mirada fija en un sistema judicial que por primera vez parece dispuesto a actuar. La captura de Cárdenas Palomino ha abierto una fisura, una oportunidad para que la verdad brille, pero también un reto para que las autoridades avancen, sin permitir que la deshonestidad vuelva a cerrar las puertas. Mientras el sol se oculta sobre México, las sirenas resuenan de nuevo, un recordatorio de que la lucha continúa. Los caminos de Almoloya de Juárez guardan el eco de un hombre que una vez tuvo el poder de decidir quién vivía y quién partía, y ahora enfrenta el peso de sus actos en una celda fría y solitaria. La equidad, aunque demorada, ha dado un golpe que resuena en el corazón del país, pero las raíces de la deshonestidad permanecen enterradas, aguardando ser desenterradas. Este es un capítulo que no concluye, sino que abre la puerta a interrogantes que demandan respuestas. ¿Cuántos más como Cárdenas Palomino están libres? ¿Qué otros secretos oculta la batalla contra el desorden? La noche cae sobre México, y con ella, la esperanza de que la verdad, por fin, encuentre su senda.
Dale like si apoyas que la equidad siga enfrentando a los deshonestos.